Un magnate inmobiliario camina bajo la lluvia, enfundado en un traje de miles de euros, pensando solo en cifras, hasta que una niña descalza lo detiene y le lanza una frase que le congela la sangre. Se va a morir como mamá si nadie nos ayuda. No es su hija. Él no la conoce, pero algo en sus ojos le resulta demasiado familiar. ¿Quién es esta niña? ¿Y por qué el bebé en sus brazos despierta recuerdos que él lleva años intentando enterrar? Lo que parecía otro día más de negocios se convertirá en la jornada que le cambiará la vida para siempre. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Deja tu like si te gustan las historias que tocan el corazón y por supuesto suscríbete al canal para no perder ninguna historia como esta. Aquella tarde lluviosa de otoño en Madrid, las calles parecían haber absorbido cualquier rastro de calor. El viento cortaba como una fina cuchilla y los paraguas, volcados, se amontonaban en las aceras como silenciosas rendiciones al caos del tiempo. Alejandro Mendoza caminaba con paso firme por la calle Serrano. Su impecable chaqueta de traje resistía la llovizna como una armadura antigua. Él no notó el frío. Durante años no había sentido nada más que el peso de las hojas de cálculo, los gráficos y los contratos multimillonarios que sustentaban su imperio inmobiliario. Era el hombre de negocios más exitoso de la ciudad. Pero hacía tiempo que había dejado de ser otra cosa. Desde la muerte de Miguel, su único hijo, hacía 3 años, Alejandro se había enterrado vivo dentro de su propia rutina. Los días eran todos iguales, y su mansión de La Moraleja, lujosa y silenciosa, parecía más bien un mausoleo privado. Esa misma tarde, en la intersección de la Gran Vía y la calle de Fuencarral, ocurrió algo fuera del guión habitual de la vida de Alejandro. Una niña de unos 8 años, descalza, con los pies sucios y un vestido desgastado por el frío, cruzó corriendo la calle y agarró la manga de su traje con sorprendente fuerza. «Vamos a morir como mamá si nadie nos ayuda», dijo con voz firme pero entrecortada por la desesperación. Los ojos verdes, intensos como un vidrio mojado, miraban a Alejandro de una manera que ni los más grandes ejecutivos se atrevían. Por un momento pensó en deshacerse de ella con un billete de 50 euros y un gesto impersonal. Pero había algo allí, una especie de urgencia que atravesó los años de indiferencia que había construido ladrillo a ladrillo, sin entender muy bien por qué. Alejandro respiró hondo, guardó su celular en el bolsillo de su chaqueta y simplemente respondió: «Llévame con él». Carmen lo guió por callejones que no aparecían en Google Maps, como si trazara el camino entre dos mundos. Pasaron por callejones con paredes descascaradas, ropa goteando en tendederos improvisados y un olor a fritura impregnado en el aire. Alejandro vaciló a cada paso. Sintió el costoso cuero de sus zapatos hundirse en el barro, pero no retrocedió. En el fondo, había algo en ese niño que le recordaba a alguien que alguna vez fue, o tal vez alguien en quien Miguel se habría convertido si hubiera vivido. Cuando finalmente se detuvieron, estaban frente a un edificio en ruinas, con las ventanas cubiertas por madera y una puerta colgando de un solo tornillo. Carmen entró sin pedirle que la siguiera. Entró de todos modos. Dentro, el olor era una mezcla de moho, fiebre y abandono. Manuel, el bebé, estaba acostado sobre un colchón delgado, temblando como una hoja al viento. Su piel estaba pálida y sudorosa, sus labios estaban separados y su pecho se movía con dificultad. Carmen se arrodilló junto a su hermano y lo tocó suavemente, como si fuera de cristal. «No duermas, ¿de acuerdo?», dijo suavemente. Alejandro sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No era médico, pero sabía lo que veía: neumonía, tal vez algo peor. Llamó a Rosario, su criada de confianza, y le ordenó que preparara la habitación de invitados. Sin pensarlo 2 veces, se quitó la chaqueta, envolvió en ella a Manuel
y lo recogió. Carmen lo miró como si fuera un milagro, y por primera vez en años, Alejandro sintió que estaba haciendo algo que importaba. El coche se deslizaba por las avenidas mojadas como un espectro de lujo en medio de la miseria que habían dejado atrás. Carmen, en el asiento trasero, no podía apartar la mirada de su hermano, ahora envuelto en la fina chaqueta de lana, temblando en silencio. Rosario los esperaba en la entrada de la mansión, visiblemente sorprendida al ver a Picinto, a Alejandro con un niño en brazos y otro caminando a su lado. Ella no hizo ninguna pregunta, simplemente abrió el camino e hizo un gesto hacia la cálida habitación, ya cubierta con sábanas limpias y un difusor que liberaba aroma a lavanda. El médico llegó unos minutos después, llamado por Rosario. Al examinarlo, confirmó lo peor: neumonía avanzada. Era urgente iniciar medicación y mantenerlo bajo observación. Carmen apretó la mano de su hermano con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Alejandro, de pie en un rincón, observaba todo en silencio sin saber si temblaba de frío, de ira o de miedo. Esa noche nadie durmió. Carmen se negó a abandonar la cuna improvisada, incluso después de ducharse y ponerse ropa seca que le prestó Rosario. Alejandro estaba sentado en el pasillo, mirando la pared, donde una foto enmarcada de Miguel, de 4 años, sonreía con los ojos cerrados frente a un pastel de cumpleaños. Era una imagen que había evitado durante años, pero ahora parecía como si la mirada invisible de su hijo hubiera atravesado su armadura. Rosario le trajo una sopa caliente, como hacía en los peores días, y él la aceptó en silencio, dejando que el vapor calentara sus manos heladas. En el fondo, sabía que algo dentro de él había empezado a resquebrajarse, y tal vez, solo tal vez, esa grieta era el único camino para que la luz volviera a entrar. El día siguiente amaneció gris, pero sin lluvia. En la mansión, el ambiente era diferente. Carmen dormía sentada en el sillón, con la cabeza inclinada hacia un lado y los pies todavía colgando en el aire. Alejandro la cubrió con una manta, vacilante, como si el simple gesto cargara un peso enorme. Cuando el médico regresó para reevaluar a Manuel, sonrió con alivio. La fiebre había bajado y la medicación estaba empezando a hacer efecto. Rosario, con los ojos húmedos, dijo que era una señal. Alejandro no respondió. Él simplemente se pasó la mano por el pelo y miró por la ventana hacia el jardín. La hierba, aún empapada, parecía más verde que de costumbre. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que esto era más que un hogar. Podía ser un nuevo comienzo, aunque no supiera cómo. Más tarde, sentado a la mesa de café, Alejandro escuchó a Carmen acercarse con pasos ligeros. Parecía cautelosa, como un pájaro probando el suelo antes de aterrizar. Se sentó a la mesa en silencio, sin tocar la comida. Solo después de unos minutos, habló en voz baja. No comeré si Manuel sigue enfermo. Él no sabía qué decir. Nunca había tenido que convencer a alguien tan pequeño para que se alimentara, especialmente en esas condiciones. Rosario intervino suavemente, sirviendo un plato pequeño y diciendo que Manuel la necesitaba fuerte. Carmen cedió. Él comió en silencio, poco a poco, como quien negocia la supervivencia. Alejandro la observaba desde lejos, intentando comprender cómo aquella niña frágil y asustada podía cargar un mundo entero sobre sus hombros sin derrumbarse. Y algo dentro de él le dolía, un dolor familiar y enterrado que estaba empezando a despertar. Carmen pasó el resto del día pegada a su hermano. Con cada tos que hacía Manuel, ella reaccionaba como si el mundo fuera a derrumbarse otra vez. Alejandro intentó trabajar desde su oficina en casa, pero no pudo. Los gráficos parecían distantes, irrelevantes. Por primera vez en años, el silencio en la casa era menos perturbador que el sonido de las notificaciones en su celular. A última hora de la tarde,
decidió ir a la habitación de los niños. Encontró a Carmen con los ojos rojos, pero firmes, sosteniendo la manita de Manuel, que dormía plácidamente por primera vez en días. «Se pondrá mejor, ¿no?», preguntó sin mirar directamente a Alejandro. Él dudó, y él respondió con la voz más humana que pudo: «Lo harás, te lo prometo». Fue la primera promesa que hizo en mucho tiempo, y no sabía si estaba hablando con ella, con su hermano o consigo mismo. Esa noche apareció Mercedes. Rosario había llamado discretamente, quizás por instinto, quizás por fe. Alejandro se quedó helado al verla en la puerta, cabello recogido elegantemente, ojos tristes pero serenos. No se habían visto desde hacía más de un año. La conversación fue breve al principio. Ella pidió ver a los niños y, sin esperar permiso, entró en la habitación. Carmen la miró con curiosidad y a los pocos minutos ya estaba escuchando una historia contada en voz baja, como si Mercedes supiera exactamente lo que aquella chica necesitaba. Cuando regresaron a la sala, Alejandro estaba sentado en el sofá, con los hombros caídos y los ojos hundidos. «¿Qué sucede contigo?», ella preguntó. Tardó un tiempo en responder. «Creo que estoy recordando lo que es sentir algo». Mercedes entonces simplemente dijo: «Ojalá te hubieras despertado antes». Y se fue, dejando en el aire un ligero aroma a jazmín. A la mañana siguiente, Alejandro estaba diferente. Se levantó temprano, canceló todas las reuniones y le pidió a Rosario que preparara el desayuno para 3. Carmen apareció con el pelo todavía revuelto y los ojos llenos de sueño, pero sin ese aire de desconfianza. Poco a poco, empezó a confiar en la sencilla rutina que iba surgiendo. Comida caliente, camas limpias, voces suaves. Alejandro, que antes apenas sabía freír un huevo, intentó hacer tostadas y untar más mantequilla que pan. Carmen se rió levemente y él se encontró devolviéndole la sonrisa, como alguien que está aprendiendo a reír de nuevo. Manuel, ahora más fuerte, se arrastró por la alfombra como si la casa siempre hubiera sido suya. Fue extraño ver cómo aquella mansión, antes fría y silenciosa, ganaba los sonidos de juguetes y pequeños pasos. Pero a Alejandro no le extrañó el silencio. Por primera vez, disfrutó del ruido. Fue esa misma mañana que recibió el informe de Rosario con la dirección de la antigua casa de Carmen. Cuando vio el nombre del edificio, Alejandro sintió una opresión en el pecho. Pertenecía a una filial de su propia empresa. Rebuscó entre los registros y encontró un aviso de desalojo que había sido emitido meses atrás, firmado por un gerente al que ni siquiera conocía personalmente. La justificación: demolición para construir un nuevo centro comercial en Vallecas. Carmen, oyendo esto sin querer, murmuró con la mirada en el suelo: «Mamá intentó hablar con el jefe, decidí que yo aguantaría la ayuda». Alejandro sintió que se le revolvía el estómago. La frase sonaba como una oración. No fue solo una coincidencia. Él era el jefe y, en ese momento, se dio cuenta de la magnitud de la tragedia que cargaba sobre sus hombros sin saberlo. El centro comercial se estaba construyendo sobre las ruinas de promesas incumplidas. Ese mismo día, Alejandro convocó a una reunión de emergencia con el directorio de la empresa. Llegó a la oficina sin traje, con la mirada firme y una carpeta con documentos en la mano. Interrumpió los discursos habituales sobre ganancias y calendarios y expuso, uno a uno, los errores cometidos al desalojar a esa familia. Mencionó nombres, exigió respuestas y sorprendió a todos al afirmar que el proyecto del centro comercial se detendría hasta nuevo aviso. Algunos directores se rieron, otros protestaron. Francisco Mendoza, su padre, observaba todo desde el extremo de la mesa, impasible. Cuando Alejandro lo miró, recibió la seca respuesta: «Son solo 2 niños, Alejandro». Y entonces, por primera vez en años, golpeó la mesa, respiró hondo y respondió: «Para mí no son solo 2 niños,
Son Carmen y Manuel. Sonrisas en una casa que llevaba demasiado tiempo en silencio. El silencio en la habitación era absoluto. ¿Te está emocionando esta historia? Entonces, haz clic en me gusta para que podamos seguir creando relatos como este. Y si alguna vez viviste algo que te cambió para siempre, cuéntanos en los comentarios. Tu historia podría inspirar a otros también. En los días siguientes, Alejandro se adentró en los archivos de la empresa como un detective tenaz. Descubrió fraudes en los procesos de reubicación, presupuestos inflados y promesas de alquiler que nunca se cumplieron. Llamó a Mercedes y le pidió ayuda con una propuesta de reestructuración social para los barrios afectados por los desarrollos. Ella aceptó sin dudarlo. Rosario observaba todo con lágrimas en los ojos, viendo allí al hombre que siempre creyó que aún existía. En casa, Carmen lo observaba desde lejos, poniendo a prueba sus pequeñas bondades. Aceptaba un chocolate, le pedía ayuda para subirse al taburete de la cocina, sonreía cuando se equivocaba en los nombres de los dibujos animados, y poco a poco se dejó tocar por algo que hacía tiempo que no sentía: seguridad. Alejandro empezaba a comprender que lo que hacía por ellos no era caridad, era responsabilidad. Fue amor, quizás, pero todavía no sabía cómo nombrarlo. La semana siguiente, Carmen enfermó. Comenzó con una tos leve, luego fiebre alta y ojos apagados. Rosario fue la primera en darse cuenta y llamó inmediatamente al médico. Alejandro, que estaba a punto de partir hacia una reunión con inversores extranjeros, lo dejó todo. Él no lo dudó. Canceló sus citas, ignoró su celular y se quedó junto a la cama donde Carmen, pálida y sudorosa, murmuraba incoherencias mientras luchaba contra la fiebre. Cuando Manuel se acercó con un juguete en la mano, ella sonrió débilmente y dijo: «No tengas miedo, hermanito, estoy bien». Alejandro se sentó a su lado y sostuvo su pequeña y cálida mano. Se sintió impotente, igual que en el hospital con Miguel, pero ahora había una diferencia. Esta vez él estaba allí, entero, presente. Por primera vez no estaba huyendo del dolor. Esa noche, mientras los médicos le hacían exámenes y Rosario preparaba sopas que Carmen apenas podía saborear, llegó nuevamente Mercedes. Esta vez no como visita, sino como apoyo. Se sentó junto a Alejandro en el pasillo del hospital, donde llevaba horas inmóvil, con ojeras y la camisa arrugada. «Se pondrá mejor», dijo Mercedes con convicción, sujetándole el brazo con firmeza. «Ella es fuerte. Y tú también, aunque lo hayas olvidado por un tiempo». Alejandro bajó la cabeza, con la mirada fija en el suelo. «Le prometí que estaría bien. No puedo perder a otro hijo». Mercedes apoyó la cabeza en su hombro y respondió con la calma de quien ha vivido el dolor más brutal: «No perderás, esta vez no». Y, en ese intercambio silencioso de complicidad y dolor, algo entre ellos comenzó a reconstruirse. Al tercer día de hospitalización, Carmen por fin abrió los ojos con más firmeza. Ella estaba débil, pero inconsciente, y sonrió cuando vio a Alejandro dormitando en el sillón junto a ella, con la cabeza caída hacia adelante y sin zapatos. Cuando despertó, ella lo miró dulcemente y le dijo, casi en un susurro: «Viniste». Fueron pocas palabras, pero contenían todo lo que Alejandro necesitaba escuchar. Él sonrió, le tomó la mano con cuidado y respondió: «Por supuesto que vine». Fue como si aquella niña le volviera a enseñar a ser padre, sin manuales, solo con presencia y verdad. En la puerta del dormitorio, Francisco observaba en silencio. Por primera vez no tuve argumentos. El hijo que él había moldeado hasta convertirlo en un imperio andante, ahora estaba aquí, arrodillado ante un niño, renunciando al mundo por dos pequeños que no tenían nada. Y sin embargo, todo estaba cambiando. La presencia de Francisco en ese hospital no fue casual. Se había resistido hasta el último minuto, pero Rosario
lo había convencido de ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. Cuando entró en la habitación y vio a Carmen durmiendo, el viejo empresario no dijo nada. Simplemente se sentó junto a Alejandro y preguntó en voz baja, ¿realmente vale la pena todo esto? Alejandro no respondió de inmediato. Se quedaron en silencio, solo escuchando el pitido de los monitores y la respiración agitada de la niña. Después de unos minutos, miró a su padre y dijo, me recordaba a Miguel, pero más que eso, me recordaba a mí mismo. Francisco no dijo nada más. Él simplemente asintió, con una mirada extraña en sus ojos, una mezcla de orgullo, miedo y reconocimiento. Para él aquello ya era un comienzo. Con Carmen mejorando, Alejandro tomó una decisión definitiva. Al regresar a casa con los niños, convocó nuevamente a la junta directiva de la empresa. Esta vez, no para justificar pérdidas, sino para presentar un nuevo plan estratégico. Redujo drásticamente las inversiones en proyectos comerciales que afectaban a comunidades vulnerables, destinó recursos a proyectos de vivienda asequible y anunció la creación de un fondo para alojar a familias sin hogar. Muchos lo vieron como una locura, otros como valentía. Perderemos accionistas, dijo uno de los directores, pero quizá ganemos algo más valioso, respondió Alejandro con firmeza. Era el mismo hombre de antes, pero con otros ojos. Por primera vez habló del futuro sin limitarse a hablar de números, y ese día recibió más apoyo del que imaginaba. No porque todos lo creyeran, sino porque viéndolo así, muchos empezaron a querer creerlo también. Este es el tipo de historia que no se ve todos los días, ¿cierto? Si te está atrapando tanto como a nosotros al contarla, compártela con alguien que necesite una dosis de esperanza. Y recuerda activar la campanita para no perderte lo que viene, porque lo mejor aún está por llegar. En la mansión, los días pasaban con el olor a pan recién horneado y risas en el pasillo. Rosario empezó a enseñarle a Carmen a hacer pasteles sencillos, de esos que crecen torcidos, pero huelen a infancia. Manuel ya caminaba con paso firme y llevaba juguetes a todas partes, especialmente un carrito de madera que Alejandro había arreglado él mismo, aunque no sabía cómo. Mercedes aparecía cada vez más, ayudando con los estudios de Carmen y retomando poco a poco una relación que el tiempo había erosionado. Una noche, mientras estaban sentados en el jardín, Mercedes dijo, «Siempre supe que todavía estabas ahí, debajo de toda esa armadura». Alejandro rió suavemente. «Tú eras el único que lo sabía». Y allí, bajo la luz amarilla del balcón, los dos compartieron el silencio confortable de quien ha sido demasiado herido, pero aún cree en la reparación. Carmen, ahora más estable, comenzó a asistir a la escuela del barrio con una nueva mochila y el medallón de plata con una esmeralda colgando de su cuello, un regalo de su madre, ahora símbolo de lo que había prometido no olvidar nunca. En una de sus tareas escolares tuvo que escribir sobre su familia. Se sentó a la mesa de la cocina, con la lengua entre los dientes y la mirada fija, y escribió con letra clara, «No sé si somos una verdadera familia, pero ya no tenemos miedo». Cuando le entregó el papel a Alejandro, él lo leyó en silencio, con los ojos llorosos. Guardó la nota en el cajón de su oficina, junto a la foto de Miguel, como si uniera dos mundos en uno. Para él, esas palabras lo decían todo. No importaban ni la biología, ni los papeles, ni los apellidos. Lo que importaba era lo que se construía, día a día, con presencia y cariño. No mucho después, Manuel volvió a enfermarse. Un caso grave de gripe, pero suficiente para activar todas las alarmas emocionales de Alejandro. Esa mañana se encontraba en una sala de conferencias de cristal frente a inversores estadounidenses. Estaban discutiendo la reanudación de un proyecto en Lisboa, cuando el celular vibró con el nombre de Rosario. Respondió, escuchó la voz angustiada de la criada y sin decir nada,
Cerró el cuaderno, se disculpó y salió de la habitación. Se subió al coche como si fuera a atravesar un incendio, llegó al hospital antes que la ambulancia y esperó en la entrada. Cuando Carmen y Manuel llegaron, ella lo vio y dijo, débilmente, pero con brillo en los ojos, «Sabía que vendrías». Alejandro la abrazó fuertemente, sintiendo los pequeños huesos de la niña contra su pecho. Y en ese gesto simple y poderoso, selló algo que las palabras nunca podrían lograr. En la sala de espera del hospital, apareció nuevamente Francisco. Se sentó al lado de su hijo, pero esta vez no traía ninguna acusación, solo un viejo paquete en sus manos. «Es de la madre de los niños», dijo. «La trabajadora social me lo entregó. Dentro de la caja había dibujos garabateados, un par de zapatos de bebé y una carta escrita con letra temblorosa». Alejandro no sabía leer en voz alta. Carmen entonces se acercó, tomó el papel y con voz firme comenzó. «A quien encuentre a mis hijos, por favor, cuídelos». La carta hablaba de amor, de desesperación, de esperanza. Terminó con una frase que Alejandro nunca olvidaría. «Ellos merecen más de lo que el mundo les ha dado». Al final de la lectura, nadie dijo nada. Simplemente se miraron el uno al otro. Francisco puso su mano sobre el hombro de su hijo en un gesto breve pero pesado. Por primera vez, Alejandro vio allí a un padre, no a un empresario ni a un mentor, solo a un hombre que intentaba descubrir dónde se equivocó. Tras el susto, Manuel se recuperó rápidamente. Volvió a jugar, a reír, a correr detrás de las mariposas en el jardín. Carmen volvió a la escuela. Rosario empezó a sonreír más y Mercedes empezó a dormir algunas noches en la mansión, en una habitación que había sido suya años atrás. Las rutinas encajan de forma natural, como piezas de un rompecabezas que no sabían que faltaban. Alejandro tomó entonces su decisión definitiva. Adoptaría formalmente a los niños. Consultó abogados, se enfrentó a la burocracia, pero nada lo detuvo. Cuando se lo contó a Carmen, ella guardó silencio durante largos segundos. Luego preguntó, ¿vamos a tener el mismo apellido? Él sonrió. Si quieres. Ella asintió lentamente y luego corrió a contárselo a Manuel, como si ese fuera el mejor regalo de todos. Y quizás realmente lo fue. El proceso de adopción no fue fácil, pero cada firma, cada visita técnica y cada pregunta respondida fue, para Alejandro, una forma de reafirmar quién eligió ser de ahí en adelante. El día que el juez aprobó la custodia definitiva, Carmen llevaba un vestido azul claro y sostenía con fuerza el relicario. Manuel durmió en el regazo de Rosario, quien no pudo contener las lágrimas. Alejandro salió del juzgado con los documentos en la mano y un corazón ligero como hacía tiempo que no sentía. Pararon a almorzar en un restaurante sencillo, donde Carmen pidió espaguetis y Manuel aplastó pan entre sus manos con torpe felicidad. Ese almuerzo, común y corriente para cualquier familia común, era una celebración silenciosa de la nueva vida que habían construido. Mercedes brindó con jugo de naranja y dijo, «Por los comienzos que nacen en medio del caos». Alejandro sonrió. Por primera vez, sintió que la frase tenía sentido. Pasaron los meses. La primavera llegó con flores esparcidas por todo el jardín y risas resonando por los pasillos de la mansión. La habitación que antes era silenciosa, ahora tenía juguetes, dibujos en el refrigerador y pequeñas huellas de pies en las alfombras claras. Alejandro, antes obsesionado con las reuniones y el estatus, ahora se encontraba más preocupado por los exámenes escolares, las citas con el pediatra y los cuentos para dormir. Una noche, al encontrar a Carmen dormida en el sofá, la tapó con una manta y se sentó a su lado. Miró la foto de Miguel en el estante, la misma que lo había paralizado durante años, y en lugar de dolor, sintió un suave calor en el pecho. Él susurró, «Espero que veas esto, hijo».
y comprendió que, aunque nunca podría borrar el pasado, ahora estaba construyendo algo de lo que Miguel estaría orgulloso, algo que en el fondo también era para él. Una mañana, mientras Manuel jugaba en el jardín y Carmen escribía en el diario que le había regalado Mercedes, Alejandro recibió una llamada de un antiguo socio de negocios. Se trataba de una propuesta multimillonaria para un nuevo desarrollo en el centro de Madrid, pero requeriría el desplazamiento de docenas de familias. Durante años, esa habría sido la oportunidad perfecta. Pero ahora ni siquiera necesitaba pensar. Él le dio las gracias, declinó cortésmente y colgó. Carmen, que había escuchado accidentalmente parte de la conversación, se acercó y preguntó: ¿No vas a construir el edificio? Alejandro negó con la cabeza y respondió: No, porque para que pudiéramos vivir aquí, alguien tuvo que irse, y no quiero volver a ser esa persona en la vida de nadie. Carmen sonrió. Luego volvió a su diario y escribió algo rápidamente, escondiendo la hoja como hacía con sus secretos más importantes. Él respetaba. Algunas cosas no necesitan decirse en voz alta para entenderse. A última hora de la tarde, mientras el sol se escondía tras los árboles del jardín, Alejandro preparó chocolate caliente para los tres. Rosario se reía a carcajadas en la cocina, contándole historias de su infancia a Manuel, quien aplaudía ante cada palabra graciosa. Poco después, llegó Mercedes con libros y abrazos. Todos estaban sentados en la habitación, sin prisa, como si el tiempo finalmente hubiera aprendido a moverse a su ritmo allí. Alejandro miró a su alrededor y vio una casa, no la construida con mármol importado o pinturas de artistas reconocidos, sino la tejida con silencios comprendidos, abrazos apretados y promesas cumplidas. Era una casa llena de marcas, recuerdos y renacimientos, y él lo supo. Ya no se trataba de lo que había perdido, se trataba de lo que estaba aprendiendo a construir, aunque fuera tardíamente. Más tarde esa noche, después de acostar a Manuel y apagar la luz del pasillo, Alejandro encontró a Carmen en el Ashington Jardín, sentada en el columpio que había instalado semanas antes. La luna se reflejaba en el medallón de plata que llevaba alrededor del cuello, y la ligera brisa hacía que los árboles susurraran antiguos secretos. Se acercó en silencio, se sentó en el escalón de madera junto a ella y esperó a que ella hablara. ¿Crees que mamá todavía me ve?, preguntó de repente mirando al cielo. Alejandro tardó un poco en responder. Creo que lo ve, sí, y creo que está orgullosa, muy orgullosa. Carmen guardó silencio y luego apoyó la cabeza en su hombro, como si finalmente pudiera descansar. Fue un gesto sencillo pero inmenso. Para él, fue la confirmación de algo que ya sentía. Ya no necesitaba buscar la redención. La había encontrado en los pequeños gestos, en las decisiones correctas, en el amor silencioso que ahora llenaba la casa. Esa misma noche, antes de dormir, Alejandro se detuvo frente a la estantería y cogió la foto de Miguel. Limpió con cuidado el cristal empañado y con manos firmes colocó el marco junto a uno nuevo. Una imagen reciente, tomada en el jardín, de él, Carmen y Manuel tomados de la mano. Estaban uno al lado del otro, sin jerarquía, sin distinciones. Eran parte de una misma historia, unidos por pérdidas, encuentros y reconstrucciones. Mientras apagaba las luces de la habitación, Alejandro echó una última mirada a su alrededor. La casa ya no estaba fría, el silencio ya no era incómodo, y el dolor ya no era paralizante. Ahora era recuerdo, cicatriz e impulso. Había perdido a Miguel, pero cuando dejó entrar a Carmen y Manuel, descubrió que la vida todavía tenía espacio para nuevos comienzos. Real, imperfecto, humanos, y esta vez él estaría allí, verdadero. Si esta historia te conmovió, no te vayas sin dejar tu like,
comparte este video con alguien que necesite una dosis de esperanza hoy. Y recuerda, no siempre elegimos cómo empieza nuestra historia, pero sí podemos decidir cómo termina. Gracias por acompañarnos en otra historia de vida, emoción y transformación. Desde Aventura y Corazón, te mandamos un abrazo enorme y nuestras mejores bendiciones. Que nunca te falte amor, que siempre encuentres fuerza y que el corazón te guíe en cada paso. Nos vemos muy pronto en la próxima historia.